Let's get ready to rumble! Welcome to your favorite program. This is The Big Boss. The Big Boss. Are you ready? Bendiciones a todos los que siempre están en sintonía de la hora del Big Boss. Saludos a todos, un gran abrazo y venimos con un tema muy hermoso. Como tema tenemos en el camino a la fe. Vamos preparándonos para esto. Nos preparamos para tener fe, para agradar a Dios. Y en ese camino necesitamos un primer punto: formación. Importantísimo. La formación es importante para todo lo que tú quieras hacer. Y vamos a ver un personaje que está pasando por esto. Simón no era conocido Pedro. Como preámbulo te digo esto: el paso a la fe no siempre es dentro de tus conocimientos. No siempre es dentro de lo que tú sabes. No es siempre dentro de lo que tú tienes como religiosidad. Dios se mueve y recuerda, los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿quién? Jesucristo: fuga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué conocía Pedro? Pedro conocía el principio de la obediencia. En medio de su circunstancia económica frágil, sabía que en la obediencia había una bendición. Trató con autoridad a aquel que le hablaba: Maestro, yo no lo quiero hacer, yo vengo ya, estoy cansado, pero ¿sabes algo? En tu palabra, porque tú me lo dices, lo haré. El principio primordial de la formación también entra la obediencia. Amén. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Apunten eso, importante. Cuando tú estás en una etapa de formación, posiblemente no estás capacitado para la abundancia de Dios y tropieces en algo. La red se rompía porque no estaba acostumbrada al nivel de bendición con Jesucristo. Ella estaba acostumbrada al nivel de bendición con Simón, al nivel de bendición cuando él iba a pescar, a la poca pesca que él traía. Pero cuando se mete Dios en su circunstancia, Pedro recibe algo que nunca había recibido. Y la red que él tenía no aguantaba la bendición de Dios. Entonces hicieron señales a compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llegaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ni la barca ni la red estaba capacitada para la bendición de Dios que estaba dando. Al punto que si no llega la otra barca, wow, yo creo que Pedro se hunde contigo el maestro. Pero aún así, con el apoyo de la otra barca, dice que se hundían. No es lo mismo hacer las cosas con Dios que sin Dios. Si tu vida ha estado apartada de Cristo, créeme, hay mayor bendición en las cosas de Dios. Hay mayor bendición en las cosas de Dios y eso forma parte de la formación. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Palabra clave nuevamente, la formación. En esta etapa Simón descubre que ser obediente al maestro tiene recompensa, pero también le juega en contra. De alguna manera, Simón se sentía mal. La bendición de Dios lo golpeó
pero de manera incorrecta. Muchas veces Dios nos habla y quiere estar con nosotros, pero por falta de formación, cuando llega una bendición, nos juega en contra. Muchas personas quieren buscar a Dios, pero de repente un automóvil nuevo, una casa nueva, les juega en contra y pierde la comunión con el Señor y se aparta de aquel que lo llamó con amor. Fue Jesús llamándolo con amor. Fue Jesús dándole una bendición en su momento de necesidad. Cuando Simón Pedro no tenía nada que comer, Jesús le llenó su barca. Y ahora eso le hacía a Pedro sentirse mal y decirle: apártate de mí, me siento mal. Pero era una excusa para alejarse de la voluntad de Dios en su vida. Formación. Y vamos al segundo punto. Muy importante, redireccionar al objetivo. Tenemos un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Cristo con Pedro? Llevarlo ¿a qué? A que Simón, la caña que se mueve por donde el viento la lleva, se volviera la piedra. Simón, pero ahora eres Pedro, ahora eres fuerte. Y el Señor lo estaba engranando en el proceso de la formación para llevarlo a aquel hombre que convirtió en su primer discurso, guiado por el Espíritu Santo, 3,000 personas de un solo golpe. Este es Simón, pero dentro del proceso va a ir a Pedro. Bien, estamos en el Evangelio de Juan y entonces, bien, Juan 21:7 dice: y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ay, la Biblia es hermosa. Ella te está diciendo: Simón se despojó de la ropa. Amén. Pero antes de entrar a todo esto, quiero decirte que la formación de un líder requiere de paciencia y de comprometerlo con la obra. Cuando Simón Pedro se quita la ropa es que no le gustaba el compromiso. Aún así había sido golpeado por lo que él había visto, pero no era la primera vez que Jesús se le aparecía. Así que la ropa le recordaba. ¿Qué le recordaba la ropa? Lo negó 3 veces. Tus caídas no pueden ser un buen recuerdo. Acuérdate de tus victorias. Tus caídas no tienes que tenerla en tu mente. Acuérdate cuando Dios te sacó del foso cenagoso, cuando Dios te levantó. Y ahora Pedro tenía ese problema. Se despojó de la ropa que le recordaba el error que él había cometido. 21:8 y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. ¿Qué había sucedido aquí? Ellos fueron a pescar con Pedro, los discípulos, el Señor se les aparece, le dice dónde tirar la red, hay una gran pesca, Juan tiene discernimiento, Pedro nada y ellos vienen en la barca hacia donde está el maestro. Al descender a tierra, 21:9, estamos en Juan, vieron las brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Mira que el Señor le pregunta si tienen hambre. Cualquiera pensará, a lo mejor el que tiene hambre es él. Pero el Señor ya tenía comida. Y le pide, aún teniendo, ¿qué tenía? Tenía pez encima de ella y pan. Tenía, pero dice: tráiganme lo que acabaron de pescar. El Señor siempre pide cuenta de lo que hicimos. Nos pedirá cuenta de la gente que tuvimos en nuestras manos. Nos pedirá cuenta de la palabra que no le dijimos a aquel hermano, a aquella hermana cuando tenía su momento de necesidad o antes que se apartara. Teníamos que decirle que Cristo le amaba. La pesca es del Señor, la obra de Dios, pero siempre nos pedirá cuenta. Amén. 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos,
y aún siendo tantos, la red no se rompió. Escucha esto. Y le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de ellos, de esos discípulos, se atrevía a preguntarle si era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dijo a sí mismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Era la tercera vez. No era la primera. Pero Simón Pedro no entendía. Paciencia con el discípulo. Paciencia con la persona que está creciendo. Porque en ese momento él no entiende. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Dice: y cuando hubieron comido, mira que el Señor hizo la comida. Él le hizo un refrigerio, ¿sí?, a Pedro. Lo restauró. No le hizo un refrigerio en el preámbulo. No, ya él era Simón Pedro. Ya él era Pedro. Pero se había desviado. Había perdido la dirección. No redireccionó. Y Jesús le hace un pequeño refrigerio. Le tiene el pan, le tiene el pescado. Dice: y cuando hubieron comido, o sea, les sirvió. ¿Tú te imaginas? El Señor dice: ten, Simón Pedro, aquí está tu chicha, aquí está tu comidita bien sabrosa. ¿Cómo estás? Lo estaba discipulando nuevamente. Lo estaba redireccionando nuevamente. Hizo una inversión el Señor en el discípulo que él amaba. Paciencia y comprometerlo con lo que hay que hacer en la obra. Paciencia. Amén. Y cuando comió, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí ya empieza a tratarlo. Le metió la medicina. Volvió a decirle por segunda vez: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció de que él le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, ya lo tocó. Escucha, cuando él dice esto, ya el Señor hizo su propósito. Ya lo tocó. Dice: se entristeció, lo quebrantó. Hay refrigerio. Mira, para tú redireccionar a un líder que se fue de la línea, definitivamente tienes que llevarlo al quebranto. Y se quebrantó Pedro y dice: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La palabra acá es redireccionar el objetivo. Ahora llegó la formación de Pedro, pero en este camino Simón Pedro necesita de la dirección de su pastor. Aleluya. Necesitaba de Jesús. Había visto los milagros, había visto a Lázaro, había visto los milagros de Jesús en vivo, y eso no le sirvió para cuando él estaba en un estado de depresión y se fue a pescar y a hacer lo que Dios no le había mandado a hacer. Jesús llega, lo restaura, le hace un refrigerio, le da comida, le dice: mira, le pregunta, lo contrista y lo lleva a la dirección correcta. Apacienta mis ovejas. Estamos dedicados a la obra de Dios. Estamos dedicados a las almas de Cristo. Y seguimos con el tercer punto, el más importante: el tiempo. No mires a los demás. Por eso le puse una comita ahí. El tiempo. Muy importante el tiempo. Hay un libro, inclusive hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Y me acuerdo que aquel maestro en esa película le decía a los muchachos: miren, lo llevó a un lugar especial donde habían otros de la colegiatura que habían cosechado éxito. Y le dice: mírenlos, ya no existen. Y le decía: carpe diem. Carpe diem, que significa aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo que tienes ahora. Aprovecha leyendo la palabra de Dios. Lo estás aprovechando escuchando algo que tiene que ver con tu vida espiritual y que te está edificando. Aprovecha de
oír y entender y ver cosas sanas, saludables para tu mente y que te traigan algo, que te dejen algo importante para que pueda formar tu alma y tu corazón. Aprovecha el tiempo. Y Jesús sabe esto y conoce la importancia de aprovechar el tiempo. Te hago un preámbulo. El tiempo es importante. No te desenfoques de Cristo por mirar a los hombres. Y ese es el problema de ahora. La gente mira a la persona, mira al hombre de Dios, mira, pero se desenfocan de Jesús. Y Jesús está ahí llamándolos, diciéndoles en cada momento que lo busquen, que pongan la mirada en Él. Y la gente se desenfoca. No es la primera vez que pasa algo así. Simón Pedro fue víctima del desenfoque. Pero Jesús le dice algo importante. Pedro, aprovecha el tiempo. En Juan 21, 18, escuche esto. En Juan 21, 18 dice: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías, te vestías e ibas donde quieras, mas cuando ya seas viejo, mira lo que le está diciendo el Señor, va a llegar un tiempo donde no vas a tener fuerza. Es importante pensar hasta en tu jubilación, tu vida espiritual, tu cuerpo no es el mismo. Es importante enfocarte si vas a tener la misma fuerza. Recuerda, no es lo mismo 20 que 50. Ya todo cambia. Tienes otros achaques. Prepararse para cada tiempo es importante. Y Jesús le habla del tiempo de ahora. Era tiempo de llevar la palabra. Era tiempo de conquistar. Era tiempo de esperar al Espíritu Santo en aposento alto con estos 120 que lo recibieron. Era tiempo de levantarse en medio de los judíos y predicar el evangelio. Y que 3,000 personas conocieran el nombre de Cristo. Ese era el tiempo de Pedro. Y Pedro lo estaba desperdiciando. Y le dice: cuando seas viejo, le está hablando Jesús del tiempo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevarán donde no quieras ir. No vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que la gente quiere que tú hagas. Ahí está la viejita que no quiere salir de su casa. Yo no me voy de mi casa, a mí nadie me saca. La sacan, le ponen un par de nietos y ahí se va la viejita y la sacan de su casa y se la llevan para donde quieran los hijos. Esa es la realidad. Llegaremos a un punto donde no tendremos juventud, pero tenemos que saber vivir en ese tiempo y aprovechar el tiempo que tenemos ahora. Ni siquiera sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Así que Jesús le dice a sus discípulos ya restaurados, después de un refrigerio: Pedro, aprovecha el tiempo. El tiempo es importante, al punto que tenemos que aprovecharlo al máximo. Nuestro periodo de fortaleza para expandir la palabra. Hay que aprovechar al máximo el periodo de fortaleza. Joven fui, ahora envejecido. El salmista conocía que había pasado su tiempo, pero aún así no hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Dios estará contigo siempre. Aprovecha el tiempo. 21:19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Jesús lo restauró completamente, le hizo un refrigerio, lo llevó a un tiempo de intimidad, lo quebrantó, lo redireccionó. Ya él sabía que tenía que ir por las almas y le explica que no siempre va a tener la oportunidad de ir a pescar y perder el tiempo. Mientras él estaba pescando en su depresión, sin la ropa que tenía que tener puesta, porque esa era la ropa del evangelista, de Pedro, que el que predicaba, esa era la ropa de Simón Pedro. Bueno, no estaba uniformado, él no tenía su ropa de trabajo, él estaba tranquilo. Bueno, ese tiempo de tranquilidad y de esparcimiento, de pescando, todavía buscando las cosas que buscan los hombres, era un tiempo que Jesús le decía: aprovechame ese tiempo.
Porque en ese tiempo, mientras tú estabas pescando, hubo gente que murió y no me conoció. Hubo gente en los hospitales que fallecieron y no me conocieron. Gente en las calles que no pudieron escuchar que Cristo vive. Aprovecha el tiempo. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. 21:20, volviéndose Pedro. Aquí viene el problema. Santo. Problema. Ay, Señor, Padre de la gloria. Y volviéndose, pero si iba hacia adelante. Ya su pastor lo había restaurado. Ya su pastor le habló del tiempo. Ya su pastor le dijo, ve hacia adelante, Pedro. Y Jesús le dice, sígueme. Muchas veces le había dicho, ya después de ser restaurado y haberle dicho la verdad con el tiempo que él estaba desaprovechando, le dice, sígueme. Pero mira que hay que tener paciencia con el discípulo y con el líder y con el que tú estás formando. Porque aun aunque le dice sígueme, él se vuelve, dice la palabra en el 21:20, estoy en Juan, volviéndose Pedro. Oh, ¿cómo puede ser que después que fue a refrigerio, después que lo trató bien el maestro, que lo abrazó, que le dio de comer, que lo restauró, Pedro se vuelve? Ten misericordia de aquellos que se fueron de la casa de Dios. Ten misericordia de aquellos que se fueron golpeados y tristes porque algo le pasó. No digas, ay, aquí hay gente que llega y se va. No, ora por ellos. Dice la palabra que el que esté firme, que cuide, que no caiga. Y aún Pedro, estando restaurado por su maestro, y el maestro, le estoy hablando, el mismo Cristo le está diciendo, sígueme. Y Pedro mira hacia atrás. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Aleluya. Y cuando Pedro 21 le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? No ponga la mirada en los hombres. Lo voy a repetir de nuevo. No ponga la mirada en los hombres. No importa qué está haciendo el otro, tú siga a Cristo. No importa si el otro se desvió, si el otro no está haciendo las cosas correctamente, tú siga a Cristo. Pon la mirada en el autor y consumador de la fe. Sigue caminando como caminaba Moisés, viendo al invisible, pero teniendo fe, sabiendo que Dios le había dado una palabra. Camina en esa palabra, pero no mires hacia atrás para ver a tu hermano. Aleluya. Santo Dios. ¿Qué de este? ¿Qué de este significa cuando tu mirada está murmurando del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del hermano, de la hermana, y no estás mirando tu propia vida y cómo andas delante de Dios? ¿Qué de este significa cuando pierdes el tiempo en redes sociales y se te olvida que hay gente muriéndose en los hospitales y empiezas a decir, ¿por qué aquí no hay ministerio carcelario? ¿Por qué aquí no hay ministerio que van a los hospitales? Eres tú el que tiene el ministerio. No le eches la culpa a otro. Ve y haz lo que Dios te mandó a hacer y no estés mirando a tu hermano. Santo de Israel, ¿qué de este? La pregunta que se hacen muchos: ¿y por qué te hace esto? ¿Y por qué no hay esto? Gente que empieza a ver lo que hace falta. Tú no mires lo que a la iglesia le hace falta. Tú pon lo que le hace falta. Tú empieza a dar. Tú sé de beneficio para el cuerpo de Cristo. Y si no hay ministerio carcelario, bueno, si tú lo sentiste en tu corazón, empiézalo tú. Si no hay ministerio que visite a los hospitales y lo sentiste tú, empiézalo tú. Pero no pongas la mirada en tu hermano. Aleluya. Y miren la respuesta
del maestro. Impresionante. Escuche esto. Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y esto es importantísimo, porque a veces sentimos que los demás tienen que hacer algo cuando eso tenemos que hacerlo nosotros. Poner la mirada en el hermano y decir, mira, ¿por qué este no hace esto? Hazlo tú. Y si el Señor le da esta respuesta y por segunda vez al discípulo, que yo lo había pasado por todos los filtros y lo había restaurado, lo había visitado por tercera vez. Mire, mi hermano, tanto que le costó Jesús a Pedro. Pedro mira hacia atrás y no conforme con mirar hacia atrás, empieza a ver a su hermano. Y esos son los primeros síntomas. Empezar a ver a los demás. Ahora te lo pongo de manera práctica. La iglesia está diseñada para seguir a Cristo en todo tiempo sin mirar a los hombres. Simón Pedro, al detenerse, paralizó el propósito de Dios y el camino de la iglesia. Cuando se detuvo para ver a un hombre. ¡Santo! ¡Santo! Pero voy a rescatar algo de aquí que me encantó. La actitud de Juan. Excelente. Se mantuvo callado. Y eso es importante. Cuando tu hermano empiece a murmurar, mi hermano, quédate callado. Cuando hagan acusaciones contra ti, mi hermano, quédate callado. El mismo Cristo dice, no abrió su boca. No abras tu boca. Quédate callado, mi hermano. No hables. Calladito. Tranquilo. Dios será tu retaguardia. Excelente. Se mantuvo callado. Mantuvo mirando a Cristo. Mantuvo la mirada en el Señor. Al ver que la iglesia se detuvo, él esperó pacientemente que Jesús hiciera la corrección. Ay, Dios mío, alaba lo que él vive. Él no se puso a discutir con Pedro cuando Pedro le dijo, ¿y qué de este? Él no se puso a titubear ni a ponerse en la misma par. Él sabía que él tenía que seguir a Pedro, pero él sabía que la mirada tiene que estar en Cristo. Por eso él no miró hacia atrás. Por eso que cuando Pedro se voltea, Juan no lo está mirando a él. Él no levanta la voz porque él está mirando a Cristo. Él no se gira hacia atrás. Él no mira hacia atrás. Se mantiene de frente, mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y necesito leer esto. Al ver que la iglesia se detuvo, él esperó pacientemente que Jesús hiciera las correcciones. Hay cosas que están ocurriendo que no te gustan, pero si tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, tú vas a esperar que Jesús haga las correcciones. No juzgue, no hable, no diga ahora qué pasa, ahora qué está sucediendo, no critique, espere que Jesús haga las correcciones. Jesús corrige a su iglesia. ¿Y por qué la corrige? Porque corrigió a Pedro. ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Jesús corrigió a Pedro. No corrija a la iglesia. Deje que Cristo corrija a su iglesia. Y manténgase como Juan, mirando al invisible. Santo. Y lo más importante, nunca, santo, diga esto conmigo, nunca quiso sobrepasar a su maestro. Él no vio la oportunidad cuando Pedro tuvo ese desliz de decir, bueno, Pedro, échate para un lado que quedo ahora yo detrás de Cristo. No. Él esperó en su lugar.
sabiendo que Simón Pedro tenía su lugar y tenía autoridad. Y cuando la autoridad le habló de una manera incorrecta, él se mantuvo callado, pero nunca dijo: yo puedo hacerlo mejor que Pedro, yo puedo estar adelante. Mírame, Jesús, que yo ni hablo, yo sí soy obediente. Estaba al lado tuyo cuando estábamos en la cena, yo sí te amo. Nunca se ruchó a Pedro, se mantuvo creyendo que algún día Pedro iba a volver a mirar hacia adelante y él iba a seguir a su pastor. ¿Y quién era su pastor? Pedro. El que llevaba a Cristo en la fila. Iba Jesucristo, iba Pedro y iba Juan atrás de Pedro. Por eso que él... Y por eso es muy importante entender esto. Siga a tu pastor. Sigue a Cristo. Dios te bendiga. This was his program, The Big Boss. We are grateful for your attention. The Big Boss.